Hola a todos, yo soy Cal y bienvenidos de regreso a Teoría de Gráficas. El día de hoy vamos a ver el concepto de distancia y lo que es un circuito y un ciclo. Y vamos a ver una caracterización de gráfica bipartita utilizando ciclos y circuitos. Entonces eso va a estar muy chido. Cómo identificar cuando una gráfica es o se puede ver como una gráfica bipartita y además cómo podemos construir a la bipartición de esta gráfica bipartita. Entonces vamos a utilizar pues el concepto de gráfica bipartita, vamos a utilizar lo que son los caminos y las trayectorias. Entonces pues si te has perdido los capítulos anteriores, definitivamente velos a checar a la i que dejo por ahí. Voy a dejar la lista de reproducción para que veas los otros capítulos en caso de que no los hayas visto, y voy a dedicar esta clase a Ramón Rangel. Ramón, muchísimas gracias. Ramón es mi miembro del canal más nuevo. Bueno, no, de hecho tengo otro miembro del canal, Luis Jorge Ruiz Reyes, pero esta clase está dedicada a Ramón, que es mi penúltimo miembro del canal. Ramón, muchísimas gracias, eres genial, ya lo sabes, te aprecio muchísimo. Y si tú también quieres volverte un miembro del canal o un patrocinador para que aparezcas en los créditos de aquí, te dedique una clase y muchos beneficios más, definitivamente ve a checar ya sea mi link para mi Patreon, que está en la descripción de todos mis videos, o el botón de unirse o de join que aparece al lado del botón de suscripciones. Y si te vuelves un miembro o si me patrocinas en Patreon, entonces pues vas a tener estos beneficios con cualquier grado que quieras, pero bueno, hay distintos grados con mejores y mayores beneficios. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de esta ocasión. A ver, vamos primero pues con qué es la distancia. Resulta que en las matemáticas la distancia se va a definir por lo general como el trayecto que tiene, o la longitud del trayecto más corto que uno puede recorrer de un punto a otro. Entonces en el plano pues eso es muy claro lo que es, y es la recta, o en el espacio como recto que nosotros tenemos normalmente. Eso es en el plano, pero también es en el espacio tridimensional. Pero hay otros espacios y otras geometrías en las que la recta no necesariamente es la forma más directa de llegar de un punto a otro, y la razón es porque a lo mejor no existe la recta en ese espacio. Un ejemplo es en una esfera. Por ejemplo, en la Tierra, cuando nosotros queremos viajar de un punto a otro de la Tierra, normalmente nosotros no podemos utilizar la línea recta, porque eso implicaría que nosotros atravesamos como por adentro de la Tierra y llegamos de un punto a otro, y eso pues obviamente no es viable cuando nosotros queremos transportarnos sobre la Tierra. Entonces, por lo general, cuando uno viaja en tierra, hace un pedazo de arco que pues podría parecer recta, pero en realidad no lo es. De hecho, muchas veces en los mapamundis de repente se hablaba de un viaje que se hacía de la ciudad de Nueva York a Gran Bretaña, y entonces el viaje que tomaba el avión pues no se veía así en el mapamundi, sino que se veía como una cosa así. Y lo que pasa es que está siguiendo este pedazo de recta, este pedazo de arco de circunferencia, que es la forma más rápida o más corta de llegar de este punto de la Tierra a este. Realmente sí está haciendo la distancia más corta. Y entonces, como esto se inventó, digamos, primero como las líneas más cortas para llegar de un punto de la Tierra a otro, entonces estas líneas se llaman geodésicas. Entonces, una geodésica en geometría en general es básicamente el trayecto más corto, o la línea que representa, que tiene la longitud más corta entre dos puntos, pero que se queda dentro de nuestro espacio posible. Otro ejemplo es, por ejemplo, en la geometría hiperbólica, la distancia más corta entre dos puntos, pues por cómo se mide, suele ser un segmento de hipérbola. Entonces, realmente la geodésica aquí es este segmento de hipérbola y no una cosa así, porque lo que no estamos viendo aquí es que puede que haya una curvatura muy grande entre estos dos puntos si quisiéramos nosotros como viajar de esta manera. Entonces, pues eso es algo que verse en la geometría hiperbólica. Son más raras todavía las geodésicas, y pues ya dependiendo de la geometría en la que estamos, vamos a tener distintas geodésicas. Entonces, en teoría de gráficas, nosotros tenemos a nuestros vértices, y nosotros tenemos a nuestros vértices unidos pues por aristas. Entonces, para nosotros una arista va a representar un viaje
de un paso. Entonces, para llegar de aquí a aquí, nosotros hacemos un paso, que es pues un pasar por una arista. Nosotros luego viajamos de aquí a aquí, luego de aquí a aquí. Entonces, este pues es un camino de longitud 3. Entonces, realmente la longitud de nuestros caminos que podemos hacer es, pues son números enteros y dependen de los caminos que nosotros podemos realizar. Por ejemplo, de aquí a aquí o de aquí a aquí hay varios caminos que nosotros podemos realizar. Podemos irnos por aquí o podemos irnos por acá. Y entonces este es un camino que tiene longitud igual a 3 y este camino de acá es un camino que tiene longitud igual a 5, me parece, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, sí. Entonces, uno de esos caminos es más corto en cuanto a su longitud en definición que otro. De hecho, ustedes pueden notar en esta gráfica, por ejemplo, digamos que voy a exagerar esto y voy a dibujar a este vértice de aquí, lo voy a poner aquí. Está más cerca de este vértice, este de aquí, que este. Incluso si exagero yo esto todavía más, está más cerca este vértice que este. Y este vértice está a la misma distancia de este que este. Y suena un poco raro porque nosotros estamos acostumbrados a decir como de, bueno, pero está aquí al ladito. Pero recuerden que nosotros estamos hablando de que en las geodésicas nos tenemos que quedar en nuestro espacio, no podemos hacer una cosa así. Entonces, si nosotros queremos llegar de este vértice a este, nosotros tenemos que hacer este caminito. Digamos, el camino más corto sería una cosa así, 1, 2, 3. Y si queremos llegar a este vértice, 1, 2. De hecho, este vértice está más cerca de este que este. Este sí está a distancia 2. Entonces, nosotros vamos a definir así a nuestras distancias con las longitudes de nuestros caminos que nosotros tenemos. Entonces, pues ya se imaginarán que una geodésica en una gráfica es el camino de longitud más corta que nosotros podamos encontrar. Entonces, pues nuestra definición de distancia en gráficas, si nosotros tenemos una gráfica G que tiene su conjunto de vértices, aristas y su regla de asignación, y nosotros tenemos a dos aristas U y B, dos vértices aquí en nuestro conjunto de vértices. Entonces, si U y B están conectados, entonces pues eso es del capítulo anterior. Si U y B están conectados, entonces vamos a definir a la distancia entre U y B como la longitud de un camino C, más bien el mínimo de este conjunto, el mínimo de las longitudes de C, tal que C es V camino. Entonces, C tiene que ser un camino que une a U con B, pero de todas las longitudes posibles que nosotros podemos tomar entre los caminos que van de U a B, la distancia va a ser el mínimo de todos los caminos que encontremos. Entonces, por ejemplo, pues para llegar de este vértice a este, pues nosotros podemos encontrar varios caminos. Este sería un camino, este de acá sería otro camino. Incluso podemos hacer un camino de la longitud que nosotros queramos, que dé un montón de vueltas y haga un montón de cosas que no tienen ningún sentido. Y finalmente llegue allá. Entonces el camino pues en realidad puede ser de muchas longitudes. Como U y B están conectados, entonces sí existe un V camino, por lo tanto este conjunto no es vacío. Y las distancias, las longitudes de los caminos son puros números naturales. Entonces, por el principio del buen orden, este es un conjunto no vacío, que es un subconjunto de los naturales, por lo tanto, tiene mínimo. Entonces, ese mínimo va a ser nuestra distancia. En este caso, la distancia mínima que nosotros encontramos, pues es esta. Entonces, si este fuera U y este fuera B, la distancia de U a B sería igual a 3, porque este camino tiene longitud 1, 2, 3. Entonces, siempre nosotros nos movemos dentro de nuestro espacio. Y bueno, esta sería la primera definición y voy a definir también lo que es la geodésica. También va a ser importante saber lo que es una geodésica, que es este concepto que les comentaba, dentro de las gráficas. Entonces las gráficas como que se vuelven su propia geometría, lo cual es muy interesante. Entonces, una geodésica, o podemos decir una V geodésica, es un camino de longitud mínima. ¿Qué quiere decir? Esto, pues en el caso de que sea una V geodésica, quiere decir que es un V camino, tal que la longitud, digamos un V camino C es igual, o le voy a poner C0, tal que la longitud de este camino C0 es igual a la distancia entre U y B, porque nosotros ya establecimos que la distancia entre U y B es el mínimo de todos los caminos. Entonces la geodésica va a ser un camino que mide esta distancia.
Entonces, pues como les decía, la distancia o las geodésicas por lo general se definen como el camino que tiene menor longitud posible, y la distancia entre estos dos es lo que mide la geodésica. Entonces, pues aquí la definición va a ser esa. La distancia es la longitud del mínimo camino y la geodésica es ese camino en el cual se alcanza esa mínima longitud o esa distancia. Entonces, pues algunas cosas con las que no me voy a meter porque me parece que son más o menos claras es que se cumplen las siguientes tres cosas, que son los tres axiomas de distancia, que eso se ven luego en análisis, por ejemplo, y así. Número 1, la distancia es positivo definida. Eso quiere decir que la distancia entre cualesquiera dos vértices U y B siempre es mayor o igual que 0, pero además la distancia entre dos vértices U y B es igual a 0 si solamente si U es igual a B. Entonces, obviamente la distancia entre dos vértices o la distancia entre un vértice y el mismo es igual a 0 porque el camino trivial es el que usamos para unir a un vértice consigo mismo y pues tiene longitud 0, así que esa va a ser la mínima. Pero además, si la distancia entre dos vértices es 0, significa que hay un camino de longitud 0 entre esos dos vértices, pero el único camino de longitud 0 es el camino trivial, por lo tanto esos dos vértices tienen que ser iguales. Y pues el hecho de que la distancia sea mayor o igual que 0 es un producto de que sea una longitud, que las longitudes siempre son positivas. Entonces no lo voy a hacer tan formal, pero pues esa es la razón. Número 2, es simétrica. La distancia de U a B es igual a la distancia de B a U. Y número 3, esta es una cosa que se llama la desigualdad del triángulo. La distancia de U a B más la distancia de B a W siempre va a ser mayor o igual que la distancia de U a W. Que esto es justamente lo que nos da esta intuición de que la distancia es como el camino más corto o la forma más rápida de llegar. Si nosotros queremos ir de U a W, entonces tomando como la distancia o la geodésica para llegar de U a W va a ser más corto que si yo primero quiero ir a B y luego de B quiero ir a W, que es justo lo que pasa con los triángulos, en particular con los triángulos equiláteros, con los triángulos rectángulos, luego es con lo que más se dice que la hipotenusa siempre es más corta que la suma de los catetos. Entonces, esa es otra forma de decir que la línea recta es la distancia más corta. Entonces eso está representado en esta que se llama la desigualdad del triángulo y pues viene porque es clara en los triángulos, o es como si nosotros hiciéramos un triángulo. En vez de ir de U a W directamente, pasáramos primero por B, pues eso obviamente va a ser una distancia mayor que si nosotros nos fuéramos directo de U a W. Y pues eso lo pueden probar ustedes, pero como un pequeño hint, lo que les recomiendo es que tomen a una geodésica C0 que sea una V geodésica y luego tomen ustedes a una BW geodésica. Entonces esa le llamaríamos por ejemplo C0'. Si ustedes concatenan a estos dos caminos, eso les da un camino que tiene la longitud de C0, pues es la suma de las longitudes, pero de la longitud de C0 más la longitud de C0', pero pues esas longitudes son las distancias. Entonces esto es la distancia de U a B más la distancia de B a W, pero este ya es un UW camino. Y como la definición de la distancia de U a W es como la mínima longitud de todos los UWs caminos que podemos tener, entonces como esta es la longitud de un UW camino, entonces necesariamente tiene que ser mayor o igual que el mínimo de todos los UWs caminos, o sea que la distancia. Entonces esto es mayor o igual que la distancia de U a W. Entonces ahí les esbozo más o menos cómo sería la prueba, pero dejo que ustedes la hagan como ejercicio, porque es momento de que pasemos a la definición de circuitos y ciclos. Otro ejercicio o observación que ustedes pueden demostrar si gustan es que una sección de una geodésica es también geodésica. Entonces eso es algo chido. Y otra observación que también ustedes pueden probar en casa si quieren es que una geodésica siempre es una trayectoria, es decir, no repite vértices. Porque pues si repitiera vértices significa que está usando a lo mejor más de lo que necesita, entonces se puede optimizar y entonces no sería una geodésica. Esa sí podría ser por contradicción. Supones que tienes un camino que no es una trayectoria, entonces pues puedes probar que ese camino
se puede reducir de tamaño, borrando ahí algunas cosas intermedias, ¿no? Pero bueno, eso no es lo que nos incumbe más ahorita, porque me interesa mucho que veamos la definición de circuitos. Entonces, de hecho, la definición de circuito es una definición muy sencilla, que también le vamos a llamar camino cerrado. Entonces, camino cerrado o circuito va a ser lo mismo para nosotros. Algunos autores le llaman de una forma, algunos de otros, pero como que ahorita me sentí como decirle circuito porque sentí que era más rápido o más fácil de decir que camino cerrado, pero es lo mismo. Un circuito o camino cerrado es un V camino en el que U es igual a B. Entonces, pues, pa' pronto, es un camino que empieza y termina en el mismo lugar. Entonces, pues, un circuito podríamos decir que es un camino que va B0, A1, B1 y así hasta AL, BL, donde L pues obviamente es la longitud del camino, tal que B0 es igual a BL. Entonces empieza y termina en el mismo punto. Entonces ese es un circuito o camino cerrado, pero un camino cerrado que nos va a interesar mucho es un camino cerrado que no repite ningún vértice intermedio. Los únicos a los que repite son el primero y al último. Entonces esto lo vamos a escribir así, un ciclo. Entonces un ciclo va a ser un caso particular de circuito o camino cerrado. Es un circuito en el que el único vértice que se repite es el primero, que es igual al último, ¿verdad? El primero y el último. O bueno, es más, voy a poner el primero igual a el último. Entonces, digamos, es como si fuera una trayectoria. No se repiten vértices, pero como tiene que ser un circuito, el único vértice que se repite es el que a fuerza se tiene que repetir, que es el primero que se repite con el último, que es igual al último. Y ningún otro vértice se repite. Entonces, pues como ejemplo, déjenme poner a esta gráfica de aquí, pues no sé, fue una gráfica que simplemente se me ocurrió. Y pues, por ejemplo, si nosotros hacemos este recorrido de aquí, este recorrido que nosotros hicimos aquí, este camino, pues obviamente es un circuito, porque empieza aquí y termina en este mismo vértice. Entonces ese es un circuito, sin embargo no es un ciclo, porque repitió a este vértice y quedamos que en un ciclo no se puede repetir vértices. Sin embargo, este de aquí, por ejemplo, ese sí sería un ciclo, y además es un ciclo pues de tamaño 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces un ciclo de tamaño 6 podemos decir que es un hexágono. Un ciclo de tamaño 3 es lo mismo, o nosotros lo tomamos como sinónimo, decir que es un triángulo. Un ciclo de tamaño 4 un cuadrado, y así sucesivamente. Pero en general un ciclo es un circuito en el que el único vértice que se repite es el primero y el último. Y pues los ciclos en realidad son transitivos. Nosotros podemos empezar aquí y dar vuelta así, pero eso prácticamente es lo mismo que si nosotros empezáramos aquí y diéramos vuelta así. Entonces luego eso se puede utilizar como hacer la ciclación del ciclo, vaya, pero en general eso es un ciclo. Y esa es la diferencia con un circuito. Yo siempre me imagino como que los circuitos pueden hacer esto y regresan al mismo, y un ciclo lo único que puede hacer es esto. Digamos, pensando que aquí pudieran haber otros vértices. Entonces, pues, al circuito no le importa hacer ese tipo de cosas. Incluso un circuito podría hacer una cosa así. Un circuito puede empezar a dar vuelta acá, puede venirse por acá y luego de regreso repetir a este mismo caminito. Entonces, y llegar a donde empezó, ¿no? Entonces ese seguiría siendo un circuito. Pero pues un ciclo, pues es imposible hacer un ciclo que contenga este vértice y a este, ¿no? Porque si empieza a repetir aquí, de regreso, pues va a tener que pasar por ahí a fuerzas también. Ese es como a lo que de hecho después se le va a llamar un puente, pero bueno, luego llegaremos ahí. Entonces, hay algo que vamos a utilizar en un ratito que es muy útil, y bueno, los ciclos, de hecho, y la distancia nos va a permitir caracterizar a las gráficas bipartitas. Entonces eso va a estar muy chido, pero primero déjenme hacer una pequeña definición. Esto es más que nada notación. Un ciclo, o bueno, en general un camino, vamos a decir que es un camino par si la longitud de ese camino pues es un número par. Entonces de la forma 2K, ¿verdad? Par.
Y vamos a decir que un camino es impar. Si solamente sí, la longitud de ese camino pues es impar. De la forma 2k más 1 es impar. Entonces, si yo digo, pues este es un camino impar, lo que estoy diciendo es que es un camino que tiene longitud 1, 3, 5, 7, etc. Y si digo, pues este es un camino par, estoy diciendo que ese camino tiene longitud par, o sea, tiene longitud 0, 2, 4, 6, 8. Y pues esto se generaliza a ciclo. Puedo decir, ese es un ciclo par, o una trayectoria par, o un paseo par, o un circuito par, circuito impar. Entonces esa nada más es una forma de decir más rápidamente que su longitud es par o impar, porque las longitudes o los tamaños pares o impares van a ser importantes, va a ser bueno identificarlos. Una observación que va a ser útil en un ratito es que un circuito siempre se puede separar como la unión de un montón de ciclos. Voy a ponerlo como entre comillas, la unión de varios ciclos, dependiendo de cuántos vértices se repitan. Un ejemplo muy claro es si nosotros tenemos una sola repetición de vértices. Entonces este sería un circuito en el que se repitió este vértice, ya sea que lo hicimos así o que lo hicimos así. De todas formas es lo mismo. Entonces lo que nosotros hacemos es tomar la primera aparición de un vértice que se repite con la última aparición del mismo vértice que se repite y borrarlo de en medio, y entonces nos quedamos nada más con esto. Y entonces eso se vuelve un ciclo. Luego tomamos el resto y eso se vuelve un circuito que tiene ahora, que es más corto. Entonces nosotros podemos hacer ese procedimiento, seguir haciendo ese procedimiento. No me voy a meter mucho, pero intuitivamente, o debe ser claro intuitivamente, que si nosotros hacemos una cosa así, y esto pues es nuestro circuito, nosotros lo podemos separar en varios ciclos, que este sería un ciclo, este sería otro ciclo, luego este aquí otro, este aquí otro, este otro ciclo y este otro ciclo. Entonces pues ahí hubieron un montón de repeticiones y para escribirlo formalmente es un poco complicado, pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ciclos en total, digamos, suponiendo que todos estos representaran repeticiones de vértices. Y pues lo más común es que esto se pruebe por inducción, por la cantidad de vértices que se repiten. Y entonces nosotros vemos que siempre podemos, si empezamos aquí, nosotros podemos separar a esto así como un ciclo y el resto se vuelve un nuevo circuito. Y entonces esto sigue así. Y buscamos hasta dónde se repite este vértice y lo hacemos así y luego así, y entonces esto se vuelve ya un nuevo ciclo y entonces esto se vuelve otro circuito. Y así sucesivamente vamos extrayendo nosotros ciclos de nuestro circuito. Y la cosa es que si un circuito es impar, y bueno, aquí a lo mejor ustedes estarán pensando, bueno, ¿cuáles son los ciclos que quedan aquí? Pues este sería un ciclo de longitud 0. El camino trivial también es un ciclo, ¿verdad? También empieza y termina en el mismo vértice. Y es un ciclo, pues, de hecho, de longitud par, de longitud 0. Entonces, aquí un ciclo sería este, otro ciclo sería este, y pues otro ciclo sería nada más este único vértice. Entonces, pues eso está bien. Y algo que vamos a tener es que si un circuito es impar, si C es circuito impar, entonces alguno de los ciclos en los que se subdivide es impar. De hecho aquí esto está medio chistoso, pero me parece que la forma en la que esto se subdividiría en ciclos no es así como lo puse, que este es un ciclo y este es otro, sino que este sería un ciclo y este sería el otro. Es medio chistoso porque estos ciclos sí se intersectan en varios puntos, pero no importa. De aquí a aquí y luego de regreso así es un solo ciclo, y de aquí hacia acá y luego de regreso acá es otro ciclo. Esa sería la forma correcta de hacerlo. Entonces en realidad no son tantos ciclos en los que se subdivide, solo son 1 y luego todo esto es 2, todo esto es 3 y esto sería 4. Entonces pues en realidad solo son 4. La cosa aquí es que si C es un circuito impar, es decir, tiene una cantidad impar o una longitud impar, cuando nosotros dividimos a C en varios circuitos, digamos nuestro circuito C lo dividimos en la unión, voy a poner entre comillas la unión,
esto más bien voy a poner entre comillas todo, en varios circuitos C1, unión C2, unión C3, perdón, varios ciclos, así hasta CK, no sé. Entonces, este es un circuito que está conformado por un montón de ciclos. Pues entonces, lo que nosotros vamos a tener es que la longitud de C es la suma de todas las longitudes, de todos los ciclos. Entonces, si nosotros tenemos que este de aquí es impar, entonces alguno de todos estos tiene que ser impar, porque la suma de puros números pares es par. Entonces, si todos estos fueran pares, entonces este tendría que ser par, porque la suma de puros pares es par. Voy a poner más bien aquí alguno impar. Pero si nosotros tenemos que esto es impar, entonces alguno de todos estos tiene que ser a fuerzas impar, porque como les digo, si todos fueran pares, esto sería par. Entonces, pues digamos, sería un poco por contradicción. Nuevamente no lo estoy probando muy formalmente, pero esa es la idea. Entonces, si nosotros tenemos un circuito impar, alguno de los ciclos que lo conforman tiene que ser impar también. Entonces, pues si nosotros tenemos un circuito, digamos, por ejemplo, de longitud 7, entonces digamos que ese se descompone en ciclos que son de longitud a lo mejor 3 más 4. Entonces 1 es impar forzosamente. Entonces esa es la forma de hacerlo. Y me di cuenta de que ahorita de que me había equivocado en cómo hice la descomposición en ciclos de porque repetía este de aquí. Pero cuando uno hace la descomposición en ciclos de un circuito, uno no debe repetir aristas. Las aristas no se repiten. Y si notan, pues ya haciendo esto de esta manera en la que este fue uno y este fue otro, ya no repetía aristas. Y eso pues con el propósito de que la longitud del circuito sea la suma de las longitudes de todos los ciclos, porque pues justo no estamos repitiendo aristas al hacer esta separación, de manera que al final la cantidad de aristas que de todos fue la misma cantidad de aristas que las originales, fueron las mismas, se repitieron la misma cantidad de veces y por eso la longitud es igual a la suma de todas las longitudes. Entonces esa es la idea básica. Yo espero haberlos podido convencer con mis argumentos no necesariamente muy formales, pero es que no me quiero detener mucho en eso porque voy a probar primero un lema. Hay un lema que quiero probar para después pasar a la caracterización de gráficas bipartitas usando ciclos, que esa prueba a lo mejor va a estar un poquito más pesada. Entonces, este lema dice así: sea G una gráfica, G tiene ciclos impares, sí, solamente sí, G tiene circuitos impares. Y por ciclos impares y circuitos impares me refiero a que tiene algún ciclo impar o que tiene algún circuito impar. Entonces, pues, como decía mi profesor de topología, siempre hay un lado que es sencillo y hay un lado que es trivial, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el lado para demostrar esto, déjenme escribir aquí prueba, que luego cuando estaba dando clase se me olvidaba escribir prueba y entonces uno de los alumnos levantaba la mano y decía: aquí ya estamos haciendo la prueba, ¿verdad? Y yo, sí, perdón. Prueba. Vamos a hacer la ida primero. Si G tiene un ciclo impar, entonces tiene un circuito impar. Pues un ciclo es un circuito. Por lo tanto, si G tiene un ciclo impar, tiene algún ciclo impar, entonces ese ciclo ya es un circuito impar. Entonces, pues como nosotros tenemos un ciclo impar, ese ciclo es un circuito, entonces pues sigue siendo impar. Obviamente no va a cambiar su paridad solamente porque le llamemos de una forma o de otra. Entonces ya va a ser un circuito impar. Entonces si tuvo un ciclo impar, tuvo un circuito impar. ¿Cuál circuito? Pues ese ciclo. El que puede ser un poco más enredoso o más difícil es el regreso, pero gracias a la observación que hicimos, esto queda inmediato también. Si G tiene un circuito impar, entonces ese circuito se subdivide en ciclos, de los cuales alguno de ellos es un ciclo impar. Y eso pues por la observación que acabamos de hacer. Si C es un circuito impar, entonces alguno de los ciclos en los que se subdivide es impar. Entonces es esto. Este circuito impar que tiene se subdivide en ciclos y uno de esos ciclos es impar. Entonces ya tenemos que G tiene un ciclo impar, que fue uno de los ciclos en los que se subdividió el circuito o ciclo cerrado, camino cerrado que nosotros teníamos. Entonces ya queda esto. Y esto lo hago para demostrar un teorema que es mucho más importante y mucho más útil,
que dice así, sea G una gráfica, los siguientes tres son equivalentes. Voy a poner simplemente son equivalentes. Número 1, G es bipartita. Número 2, G no tiene ciclos impares. Y número 3, G no tiene circuitos impares. Entonces, esto quiere decir que las tres son equivalentes. G es bipartita sí y solo sí G no tiene ciclos impares, y G es bipartita sí y solo sí G no tiene circuitos impares. Entonces, ya sea que sea más fácil para nosotros probar que G no tiene ciclos impares o que G no tiene circuitos impares, ambos van a ser equivalentes a que G es bipartita, y por supuesto, por el lema que acabamos de probar, que G no tiene ciclos impares es equivalente a que G no tiene circuitos impares tampoco. Entonces, ¿cómo probamos que tres cosas son equivalentes? Pues lo que uno diría es, bueno, pruebo que 1 sí solo sí 2, y luego pruebo que 2 sí solo sí 3, y no sé, a lo mejor pruebo también que 3 sí solo sí 1. De hecho, esto ya no sería necesario, porque si 1 implica 2 y luego 2 implica 3, entonces esto ya hace que 3 implica 1, o bueno, más bien que 1 implica 3, porque 1 implica 2 y 2 implica 3, entonces 1 implica 3. Y de regreso, 3 implica 2 y 2 implica 1, por lo tanto 3 implica 1. Entonces, comprobar 1 sí solo sí 2 y 2 sí solo sí 3, ya probamos que 1 sí solo sí 3, pero estas son 4 pruebas, una de ida y una de regreso aquí, y aquí una de ida y otra de regreso. Entonces, esas serían 4 pruebas, pero existe una forma de hacer esto en solamente 3 pruebas. Nosotros podemos probar que 1 implica 2, que 2 implica 3 y que 3 implica 1. Entonces esto ya diría que 1 implica 2, pero además 2 implica 1 porque 2 implica 3 y 3 implica 1, por lo tanto 2 implica 1, siguiendo ese caminito. Y así sucesivamente, 3 implica 1, pero como 1 implica 2 y 2 implica 3, entonces 1 también implica 3. Y 2 implica 3, pero como 3 implica 1 y 1 implica 2, entonces 3 implica 2. Entonces, nosotros, para facilitar las pruebas de equivalencias, en realidad nosotros vamos a probar por lo general estos, pues en este caso un triangulito, pero si fueran 4, pues podríamos probar un ciclo, ¿no? 1 implica 2, 2 implica 3, 3 implica 4, 4 implica 1. Y eso también implicaría la equivalencia de esas 4 cosas, y así sucesivamente. Pero nosotros lo que vamos a hacer es probar pues el triangulito de esta manera. Entonces nosotros tenemos que probar 3 cosas. 1 implica 2, tenemos que probar 2 implica 3, que eso pues ya lo tenemos por el lema, y tenemos que probar que 3 implica 1. Ok, entonces vamos con la prueba. Empecemos con 1 implica 2. Entonces eso es lo que queremos probar. Queremos probar que si G es bipartita, entonces G no tiene ciclos impares. ¿Cómo vamos a probar esto? Pues vamos a agarrar un ciclo arbitrario, el ciclo que sea, y vamos a probar que necesariamente ese ciclo es par. Entonces vamos a suponer primero que G es bipartita. Supongamos que G es bipartita. Como consecuencia de eso, nosotros vamos a tener que nuestro conjunto de vértices se puede separar como una bipartición de X, Y. Entonces sea B igual a X unión Y la bipartición. Entonces, la bipartición de B, ya no voy a especificar mucho, pero eso significa que G es bipartita con partes X y Y, donde pues los vértices de X no se unen entre sí y los vértices de Y no se unen entre sí. Entonces voy a agarrar yo a un ciclo. De hecho, esto que voy a agarrar podría ser un circuito y la prueba funcionaría igual, pero pues digamos que sea C igual a pues B0, A1, B1 y así hasta BL-1, AL, BL, un ciclo. Entonces, una cosa que podemos notar, pues bueno, supongamos que B0 está pues en X sin pérdida de generalidad. ¿Por qué sin pérdida de generalidad B0 está en X? Pues si no está en X, está en Y. Y si no está en Y, está en X. Entonces o está en X o está en Y. Sin embargo, pues nosotros nombramos a X como X y a Y como Y pues de manera arbitraria. Nosotros pudimos haberle puesto a Y X y a X y hubiera dado lo mismo. Entonces digamos que le vamos a llamar X a la parte a la que pertenece B0. Ahora, como B0 está en X, entonces B1, como es vecino de B0, es vecino o es adyacente a B0, por lo tanto
B1 no está en X, ¿verdad? Dos que están en la misma parte de la partición no pueden ser vecinos o no pueden ser adyacentes. Para mí, yo le digo que son vecinos o que son adyacentes, es lo mismo. Entonces, no son si B1 viviera en X, no podrían ser vecinos, pero son vecinos porque son vértices consecutivos en el ciclo. Como B1 no está en X, entonces necesariamente B1 está en Y. Esto a su vez provoca que B2 no pueda estar en Y, porque como B2 es vecino de B1, como B1 está en Y, entonces B2 no puede estar en Y porque no pueden ser adyacentes si están en el mismo lado de la partición. Por lo tanto, nosotros tenemos que B2 está en X. Análogamente, nosotros tenemos que B3 está en Y, luego B4 está en X y así sucesivamente. Entonces, lo que nosotros podemos ver, y de hecho se puede demostrar por inducción, pero no me parece necesario, es que BK está en X si y solo si K es par. Y BK está en Y si solamente si K es impar. Entonces, pues B0 está en X, 0 es par. B2 está en X, 2 es par. B4, B6 y así van a estar todos en X. Y luego B1 está en Y, 1 es impar. B3 está en Y, 3 es impar. Y así B5, B7, etcétera, van a estar en Y porque son números impares. Entonces se va alternando. Par en X, impar en Y. Par en X, impar en Y. Y así. Ahora, nosotros tenemos que C es un ciclo. Por lo tanto, B0 es igual a BL. Pero B0 está en X, ¿verdad? Porque así lo pusimos nosotros, sin pérdida de generalidad. Nosotros pusimos que el ciclo empezaba en X. Por lo tanto, BL está en X. Pero nosotros tenemos que BK está en X si solo si K es par. Entonces, como BL está en X, esto implica que L es par. Pero pues L es la longitud de nuestro ciclo, por lo tanto, C es un ciclo que no es impar, es un ciclo par. Entonces, como nosotros agarramos un ciclo cualquiera de nuestra gráfica y probamos que necesariamente es un ciclo par, pues eso nos demuestra que el ciclo no puede ser impar. Y como les digo, esta prueba hubiera funcionado exactamente igual si en vez de hacerla para ciclos, o si en vez de tomar a C como un ciclo, lo hubiéramos tomado como un circuito. En realidad hubiera dado lo mismo. Pero pues lo probamos para ciclos porque nosotros queremos probar ahorita que 1 implica 2. Pero igual se hubiera podido probar 1 implica 3. Aquí no estamos usando ninguna característica de que esto sea un ciclo. Pudo haber sido un circuito cualquiera. Entonces pues ya quedó. A ver, ahora tenemos que probar, bueno, 2 implica 3 ya está. 2 implica 3 es que si G no tiene ciclos impares, entonces G no tiene circuitos impares. Pero eso queda por el lema. Entonces 2 implica 3 es por el lema. El lema que dice que es una gráfica tiene ciclos impares si solo si tiene circuitos impares. Entonces decir que G no tiene ciclos impares es lo mismo que decir que G no tiene circuitos impares. Entonces 2 implica 3 por el lema. Y pues por último nos queda probar que 3 implica 1. Es decir, nosotros queremos probar que si G no tiene circuitos impares, entonces G es bipartita. ¿Y cómo probamos eso? Pues lo que vamos a hacer es construir a la bipartición. Entonces, para esto vamos a suponer que G es conexa, sin pérdida de generalidad. ¿Qué pasaría si G no fuera conexa? Si G no fuera conexa, entonces tendríamos que aplicar el mismo procedimiento que voy a aplicar ahorita a todas sus componentes de conexidad. Es decir, si G pues tuviera así 3 partes de conexidad, entonces aplico este procedimiento que voy a explicar ahorita a esta componente de conexidad y luego a esta componente de conexidad y luego a esta componente de conexidad. Aquí hago una bipartición de esta componente, una bipartición de esta componente y una bipartición de esta componente y entonces pues hago una gran bipartición uniendo pues todas las, digamos, primeras particiones y todas las segundas particiones y entonces así lo podemos hacer. Más específicamente, o lo que ustedes pueden probar, yo creo que sí puede quedar como un ejercicio para ustedes, es que G es bipartita si solamente si todas sus componentes son bipartitas. Todas lo son. Y entonces pues sí,
pueden ustedes pensar a una gráfica que no es conexa, que tiene varias componentes, como que son varias grafiquitas. Entonces, si todas sus grafiquitas son bipartitas, pues eso significa que la gráfica en general es bipartita, como tomando las particiones de cada componente para hacer las biparticiones grandes. Entonces, por eso vamos a suponer sin pérdida de generalidad que es conexa. Si no, pues simplemente hacemos el mismo procedimiento para cada una de sus componentes. Entonces, si G es conexa, significa que la distancia entre cualesquiera dos vértices está definida. Entonces, esto lo hacemos porque justo vamos nosotros a utilizar la distancia para hablar de, o para hacer nosotros la bipartición. Entonces, sea U un vértice cualquiera de G, vamos a definir de la siguiente manera. Le voy a poner U0 de hecho. Vamos a definir a la bipartición de la siguiente manera. X va a ser el conjunto de todos los vértices de B, tales que la distancia de U0 a B es par. Y Y la vamos a definir como el conjunto de todos los vértices de nuestra gráfica, tal que la distancia de U0 a B es impar. Entonces, pues por poner un ejemplo, supongamos que nosotros tenemos, no sé, a una gráfica que es así y que nosotros tomamos a este como nuestro vértice U0. Entonces, U0 mismo va a estar en X porque la distancia de U0 a sí mismo es 0, de manera que esta distancia par de sí mismo, por lo tanto está en X. Luego, estos vértices de aquí están a distancia 1, por lo tanto todos estos vértices van a estar en la parte Y. Luego este vértice aquí está a distancia 2, ¿verdad? 1, 2. Por lo tanto ese vértice va a estar en la parte X y este último que está a distancia 3 va a estar en Y. Entonces, pues si nosotros eso lo escribiéramos ya separadito, nosotros tendríamos a dos vértices en X, que son nada más este, y tendríamos a 4 vértices, 1, 2, 3, 4 en Y, y pues nosotros tendríamos que este se une a estos 3, luego estos 3 se unen a este, y este se une a este, y sí nos quedó bien la bipartición. Pero noten ustedes que en esta gráfica yo no tengo ningún ciclo ni ningún circuito impar. Y eso lo hice a propósito para que quedara bien este ejemplo. Y bueno, G de hecho tiene que ser una gráfica no trivial. No lo puse, no trivial. Pero sí, G tiene que ser una gráfica no trivial. Porque si solo tiene un vértice, entonces no hay chiste. Una gráfica con un solo vértice no tiene ningún ciclo, tampoco es bipartita, es como una gráfica rara. Entonces, una gráfica no trivial. Es decir, que tiene más de un vértice. Entonces, pues, sabiendo que G es una gráfica no trivial, probar que X y Y en efecto forman una bipartición de B, o sea, ninguno es vacío, su unión es todo B y no se intersectan, pues es bastante sencillo. Pero lo que yo quiero probar ahora es que en efecto es una bipartición en el sentido de la gráfica bipartita. Es decir, lo que yo quiero probar es que ningún par de vértices de X son vecinos y ningún par de vértices de Y son vecinos. Entonces lo voy a hacer por contradicción. Supongamos que dos vértices B y B' son vecinos y están ambos en X o ambos en Y. Entonces, si ambos están en X, quiere decir que la distancia de U0 a B y la distancia de U0 a B' son ambos pares. Porque si los dos están en X, quiere decir que la distancia de U0 a esos vértices es par. Entonces, si ambos están en X, nosotros tenemos que la distancia de U0 a B es par y la distancia de U0 a B' también es par. Pero si están ambos en Y, quiere decir que la distancia de U0 a B es impar y la distancia de U0 a B' también es impar. Entonces, sea cual sea el caso, ambas distancias tienen la misma paridad. Entonces, tienen la misma paridad. Es decir, o ambos son pares, que es el caso en el que ambos están en X, o ambos son impares, que es el caso en el que ambos están en Y. Entonces, lo que vamos a hacer es, para llegar a la contradicción, construir a un circuito que va a ser impar. Y así nosotros vamos a llegar a una contradicción porque nosotros estamos suponiendo el punto número 3. Nosotros estamos suponiendo que G no tiene circuitos impares. Entonces, si encontramos un circuito impar a causa de esto que estamos suponiendo, entonces pues eso será una contradicción. Por lo tanto,
no puede pasar, por lo tanto la gráfica debería ser bipartita. Entonces, si ambos tienen la misma paridad, lo que yo voy a hacer es tomar sean C y C', las U0B geodésica y U0B' geodésica respectivamente. Quiere decir que C es la U0B geodésica y C' es la U0B' geodésica. Y además que sea A la arista que une a B con B'. Entonces yo tengo aquí a U0 y tengo aquí a B y tengo acá a B' y B y B' están unidas por una arista A. Tengo por aquí a C, que es la geodésica de U0 a B, es decir, la distancia de C o la longitud de C mide la distancia entre U0 y B. Y tengo por aquí a la C' geodésica, que por supuesto estos se pueden intersectar, pueden hacer lo que sea. No importa en realidad, pero lo importante es que la longitud de C' es la distancia de U0 a B'. Al ser la geodésica, por definición la geodésica mide lo que es la distancia. Entonces, yo voy a construir a mi circuito de la siguiente manera. Yo empiezo en U0, doy vueltecita o recorro todo C, luego me paso a B' a través de esta arista, porque como son adyacentes, entonces tienen una arista que los une, y luego voy a recorrer a C' al revés. De hecho, voy a recorrer a C' al derecho, luego así, y luego C al revés, para ponerle aquí el -1 y que no estorbe con la prima. Y eso me va a formar a un camino que empieza en U0 y termina en U0. Entonces eso ya es un circuito. Entonces consideremos al circuito, le voy a poner U0, U0, circuito, que va a ser, primero hacemos C' y luego hacemos esto. Estamos en B', atravesamos por A y llegamos a B. Entonces aquí estoy concatenando a C' con este caminito de aquí, que es nada más un camino de longitud 1, y luego voy a concatenar eso con C a la -1. Entonces hago C', llego a B, hago esto y luego concateno hacia acá. Entonces es la concatenación de 3 caminos básicamente. Primero C', luego este camino que es nada más tomar a la arista A y luego el camino C a la -1. ¿Cuál es la longitud de este camino? C' y luego de B' A y B y luego C a la -1, pues la longitud es la longitud de C' más la longitud de este camino B' A B más la longitud de C a la -1, pero C a la -1 es lo mismo que C, es la longitud de C. Pues esto es, la longitud de C es la distancia de U0 a B. La longitud de C' es la distancia de U0 a B'. Y esta longitud de aquí es 1, entonces más 1. Entonces estos dos de aquí tienen la misma paridad. Entonces si lo sumo, esto forzosamente me va a dar par. Porque si los dos son pares, cuando lo sumo da par. Pero si los dos son impares, también cuando lo sumo da par. Recuerden que impar más impar da par. Entonces esto es par. Pero si yo le sumo 1 que es impar, entonces al sumar todo, esto va a ser impar. Entonces, este es un circuito que es impar. Este es impar. Y entonces aquí llegamos a la contradicción. Por lo tanto, a ver, aquí me cabe, esta en efecto es bipartición. Ya lo apachurré todo. Esta en efecto es bipartición. Y con eso concluimos la prueba. Disculpen por apachurrar ahí la prueba, pero bueno, ya no quería usar otra página porque ahí ya acabamos. Entonces, nosotros tenemos que... entonces, por la contradicción, nosotros llegamos a que entonces tenía un circuito impar, pero eso es una contradicción porque estamos suponiendo que no tenemos circuitos impares. Por lo tanto, no pueden haber dos vértices que sean vecinos que estén ambos en X o ambos en Y. Es decir, nuestra gráfica no tiene vecinos en X y no tiene vecinos que sean los dos de Y, por lo tanto es bipartita. Entonces así terminamos nosotros la prueba y se me hace muy interesante y muy chido que un concepto como la bipartición
esté relacionado con un concepto como los ciclos y la paridad, y que una forma de relacionarlos y de hacer la bipartición es a través de la distancia, que a priori son tres conceptos que podrían ser pues ajenos. Entonces, pues ahí vamos a dejar esto hasta ahora, y la siguiente vez vamos a ver un algoritmo que se llama el algoritmo de Dijkstra, que si nosotros nos dan una gráfica que es conexa, nos ayuda a determinar cuál es el camino mínimo o cómo determinar una geodésica a través de un algoritmo entre cualesquiera dos vértices que nosotros tengamos en la gráfica. Es un poco más complicado que eso, pero vamos a ver verdaderamente cómo se puede programar, digamos, un algoritmo. No lo vamos a ver en un lenguaje de computación en específico, solamente como cómo sería el algoritmo, y bueno, ya cada quien lo programará como pueda, pero va a estar muy emocionante porque es la primera aplicación que vamos a ver de gráficas, y entonces pues cómo nosotros podemos obtener un camino mínimo, y lo vamos a hacer con gráficas con pesos, entonces va a ser una gráfica todavía más general o un concepto más general, pero eso lo vamos a ver en el siguiente, así que no me adelanto demasiado a mí mismo. Pero bueno, si te gustó, por favor dale like, suscríbete si quieres ver más de teoría de gráficas y todo de matemáticas, y pues ya sabes que ahí abajo está el link a mi Patreon, que si lo quisieras checar te lo agradecería muchísimo, el botón de unirse para volverte un miembro si es que me quieres apoyar de esa manera, y si me regalas un follow en el Instagram te lo agradecería un montón. Pero bueno, nos vemos en el siguiente. Adiós.